Shabbat Shalom, queridos amigos. Una vez más estamos juntos para estudiar la Parashá Vayeshev en víspera de Hanukkah, porque Vayeshev y Miketz, que es la Parashá que corresponde la próxima semana, son Parashá que siempre, siempre, siempre se leen alrededor de Hanukkah porque tienen que ver con Hanukkah. Entonces, esta parashá comienza así. Y residió Jacob en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Joseph, hijo de los 17 años, pastoreaba con sus hermanos. Él era joven, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y el muchacho traía a su padre malas referencias sobre la conducta de ellos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos porque era el hijo de su sabiduría y le hizo una túnica de fina lana. Curiosa manera de comenzar esta historia porque nos dice, esta es la historia de Jacob, Joseph, punto. Luego dice, Ben, hijo de los 17 años, etcétera, pero eh, los sabios hacen hincapié en que toda la vida de Jacob se resume en el nombre de Joseph. ¿Qué quiere decir esto? Para entender, tenemos que ver qué significa Joseph. El nacimiento de Joseph es uno de los momentos más cargados de sentido en la historia espiritual del pueblo de Israel. La Torá nos entrega dos explicaciones diferentes para su nombre y lejos de ser redundantes, en realidad describen dos movimientos esenciales del alma humana y más profundamente dos etapas en la vida espiritual de Jacob. Veamos Génesis 30:23. Ella, Rachel, la mamá de Joseph, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi vergüenza. Vergüenza es Asaf, como ven aquí. ¿Ok? Ya ven que en amarillo tenemos dos de las letras del nombre de Joseph. Entonces Dios ha quitado mi vergüenza es uno de las raíces de este origen. Asaf es quitar, recoger, comprimir, contraer, ¿ok? Entonces él le retira la vergüenza. En Génesis 30:24 dice, y le puso por nombre Joseph, que quiere decir Hashem, añádeme otro hijo. Y en este caso, añádeme es Yosaf o Yosef. Entonces, Yosaf o Yosef quiere decir añadir, incrementar. Entonces es el segundo significado que se relaciona con el nombre de Yosef. Entonces aquí ya tenemos la Yud. Pero vemos que el nombre Yosef se escribe Yud Vav. ¿Ok? Fíjense que en verde les puse Yud Vav, después Samech Pei, y así se escribe Yosef en todas partes. Y Yosaf se va a escribir con la Yud, la Samech y la Pei. ¿Ok? Entonces, Yosaf o Yosef significa el que hace crecer, el que añade y el que multiplica. Ahora, ¿de dónde sale esta Vav? Es la pregunta. La Torá nos lo explica a través de ese Aleph de Asaf. ¿Por qué? Porque el Aleph está formado con una Vav en su interior y dos Yud, como lo ven en la diapositiva. Como la Yud ya pertenece al nombre de Yosaf,
que es ampliar, expandir, ¿verdad? Entonces le deja la yud y agarra la vav del alef y por eso se llama Yosef, en la manera en cómo está escrito su nombre. Entonces, la historia de Jacob se narra a través de Yosef y vienen siendo la clave Yud Vav, que son energía masculina de el nombre divino. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La vida de Yosef es la expresión, el desarrollo y la materialización de las fuerzas internas que definieron la vida de Jacob, que luego se convierte en Israel. Jacob es Tiferet de Binah e Israel sube un nivel y es Tiferet de Atzilut. Esa es la diferencia a nivel del árbol de la vida, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que la clave de las sefirot está en la conciencia de los patriarcas que las formaron. Y lo vamos a entender más adelante. Entonces, eh, tendríamos que entender que para lograr este ascenso, una vez que ya equilibramos porque cuando nosotros vamos a equilibrar nuestras emociones o nuestros estados de energía, siempre tenemos este bamboleo entre Gesed y Geburah. Cuando logramos el equilibrio entre estas dos, entonces Tiferet se produce Jacob. Es ese nivel de conciencia que empieza a luchar conscientemente con la inclinación al mal en su propio interior, con sus deseos de impulsión, con sus rabias, con su ira, con sus resentimientos, con todo eso. ¿Ok? Todo eso se resume en el nombre de Jacob, que si se ponen a leer la historia de Jacob, tiene una vida muy sufrida, porque Valleshef significa reposarse. Y cuando ya él cree que se va a reposar, viene y le pasa lo de su hijo Joseph, que se le pierde. ¿Ok? Entonces, Yesod Joseph se convierte en Yesod. ¿Por qué? Porque Yesod es el lugar dentro de nosotros donde todo lo que sentimos y todo lo que pensamos se convierte en realidad. No es solo una céfira del árbol de la vida, es un espacio emocional casi que secreto, porque nadie más que tú sabe lo que piensas, nadie más que tú sabe lo que sientes. Y solamente se conoce cuando lo expresas, pero si no, es un espacio muy íntimo, donde se guarda lo que no decimos, lo que deseamos y no expresamos, lo que tememos también se guarda en Yesod y sobre todo lo que podemos imaginar. Entonces, es como un pequeño Beta Mikdash, es un pequeño santuario hecho de memorias, de intuición y de energía vital, porque ahí está la carga de la vida, de la fuerza de la vida. ¿Ok? Por eso, cuando Yesod está limpio, cuando Yesod se está alimentando de Israel, todo fluye. Las emociones se expresan, los vínculos son auténticos, la creatividad nace sola, los deseos encuentran camino. Antes de comenzar la clase yo estaba pensando, bueno, toda la gente que viene a la clase es gente consecuente que viene todos los sábados, pero ¿por qué lo hacen? Porque han visto que el método, seguir este método, produce cambios en la vida real. Hay gente que se conforma solamente con ver los videos en YouTube o en Zoom y listo. Pero
las personas que realmente tienen ese deseo son personas Israel. Son personas que cada día están luchando contra su inclinación al mal y están venciéndolo. Entonces, cada día reciben la veraja de ser Israel y eso se manifiesta en la vida terrenal. ¿Ok? Entonces, cuando Yesod está limpio, las cosas fluyen. Pero cuando Yesod está cargado o bloqueado, la vida se vuelve pesada, se repiten los mismos patrones una y otra vez, cuesta manifestar lo que queremos y la energía se dispersa en miedo, en culpa o vergüenza. Y este movimiento interno de pasar del bloqueo a la fluidez es exactamente lo que expresa el nombre de Yosef. Primero es Asaf, Dios quita mi vergüenza, y luego Yosaf, que Dios me añade, me multiplica, me expande. Primero retira lo que duele y luego deja entrar la bendición. Y esa es la dinámica de Yesod dentro de cada uno de nosotros. En la práctica, trabajar este movimiento empieza con un gesto muy sencillo y es atrevernos a observar, no a mirar, a observar, a analizar, a ponerle vina a lo que sientes. Yesod se limpia cuando dejas de esconder tus emociones, cuando reconoces que hay un nudo, una herida, una vergüenza antigua que quizás nunca pudiste poner en palabras y solo mirarlo con honestidad ya comienza a abrir el canal. A veces basta con cerrar los ojos y sentir en dónde esa emoción, en qué parte del cuerpo esa emoción se manifiesta. ¿Ok? Entonces, cuando sentimos eso, tenemos que analizar, bueno, ¿qué es lo que quiere ser escuchado? Yesod no nos pide que lo resolvamos todo en el mismo momento. Lo único que nos pide Yesod es no huir. Al reconocer lo que nos duele sin ponerle juicio, sin considerarlo bueno o malo y sin dejar que se exprese a través del mal, que es muy importante, entonces algo se afloja. La luz del corazón, la luz del Tíferet, comienza a descender y la sombra se diluye. Ese es el trabajo de Asaf, dejar que la emoción atrapada se muestre, nombrarla, reconocerla, respirarla y exhalarla para que la acepto, pero no eres mi dueño. ¿Ok? Y entonces ocurre esa magia silenciosa, en donde había antes dolor, entonces se empieza a sentir el vacío, que tampoco no es que sea algo muy agradable. Entonces es allí en donde tenemos que pensar que lo tenemos que llenar con algo distinto. ¿Con qué llenamos cada vez que sentimos un vacío? Con una sedaká, mis amigos. Esa es la mejor manera de llenar cuando tenemos una gripe, cuando tenemos un vacío, cuando tenemos un malestar. Salgan de ustedes mismos y den. Y eso va a hacer que el vacío se diluya. Entonces, ¿cuáles las consecuencias de eso? Que cuando Yesod se va limpiando, lo que es la imaginación y la visualización, ya no es una fantasía. Se convierte en una semilla sin nosotros siquiera buscarlo. Lo que imaginamos comienza a hacerse real dentro de nosotros y comienza a tomar forma. Se siente tan real que todo se comienza a mover de una manera diferente. Entonces, no hay que hacer ningún esfuerzo para manifestar, sino para limpiar yeso. Ahí está la clave de la manifestación. Vamos a hablar con un ejemplo cotidiano. Imagina que llegas del trabajo cansado. El jefe nos habló mal.
El tráfico nos agotó. El tren se retrasó. Estás de verdad que ya no puedes más. Llegas a la casa y te encuentras que la casa está desordenada porque los niños hicieron desastre o tu pareja te está esperando que no tiene idea cómo te sientes y te hace una pregunta simple. ¿Y qué hace uno? Buh. Paga esa frustración que uno trae con la persona que está allí, que no tiene nada que ver. En ese momento estamos reaccionando con un residuo emocional que se acumuló durante del día. ¿Y quién lo paga? ¿Quién es la vasija de eso? La persona que amorosamente nos está esperando en nuestra casa. O nuestros hijos, o nuestra pareja, o la misma casa se convierte en el albergue de ese tipo de energía. ¿Qué tenemos que hacer? Asaf es esa parte de nosotros que capta las cosas, que las absorbe, ¿verdad? Es la emoción cruda, lo que duele, lo que molesta, eh, pero es muy importante entender que hay que definir cuando algo me molesta, ¿qué es lo que realmente me molestó? Ah, porque el otro me gritó. ¿Quién es el otro para que eso te moleste? Es él el que pierde su energía. Cuando algo nos molesta es porque nos tocó algo en nuestro interior. Y es eso lo que tenemos que buscar. ¿De dónde viene? Esto me dolió por esto me preocupa por esto me da miedo por esto. ¿A qué le temo? Eso es Asaf. Asaf no va a ordenar, él acumula. La contracción lo que hace es comprimir. Y mientras exista el bloqueo, la distorsión emocional, el trauma, la vergüenza interna, etcétera, 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 no puede haber la expansión, no puede haber la Joseph. ¿Ok? Por eso, cuando no trabajamos con Asaf, cuando no reconocemos de dónde viene, sino que simplemente somos reactivos, acumulamos, acumulamos, acumulamos y no pensamos, no reflexionamos, simplemente estamos obstinados y ya no queremos pensar más, ya estamos y queremos vomitarlo en alguien, ¿verdad? Entonces nuestro yesod se bloquea allí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a Yosef, que es nuestra capacidad de convertir todo ese material emocional en algo útil, en algo consciente y en algo que podemos elevar, mis amigos. Y de hecho, el Talmud nos dice que la clave de todo ese malestar que tenemos es la vergüenza. Y es la vergüenza la que tapa el canal entre Yesod y Malhut. Ahora fíjense, en el árbol de la vida, la letra que conecta a Tiferet con Yesod es la Resh. Y la Resh, puedes enseñarla ahí, Dani, perfecto. La Resh puede verse de dos maneras. Es la letra que parece una cabeza inclinada hacia adelante, como alguien que bajó el rostro por vergüenza. Por eso se asocia con Rash, que quiere decir pobreza, pero no pobreza monetaria, sino el que tiene que esconderse, pobre, el que tiene que esconderse, ¿verdad? Pero la Resh también puede verse como alguien que se endereza después que se corrige y termina siendo el Rosh. Es el que hace así, ¿ok? Y por eso se escribe Rosh. Ahora, con la Resh también se escribe la palabra Reshimo, que es la huella después del Zimzum. ¿Y qué es el Zimzum? Asaf. O sea, todas las emociones van a dejar una huella en nosotros, mis amigos.
Lo importante es lo que nosotros hacemos con esa huella. Por eso, la resh es un interruptor. Y podríamos decir que la vergüenza es la emoción que nos desconecta de nosotros mismos, de nuestra parte espiritual. ¿Por qué? Porque bloquea el canal entre Israel, Tiferet de Atzilut, y Yesod. Entonces no pasa nada. Pero la vergüenza es una de las emociones más humanas que existen. De hecho, la vergüenza no es algo malo, no es una falla personal, es una respuesta natural que aparece cuando sentimos que nuestra verdad interna podría no ser aceptada afuera. Por eso, atención los síntomas de la vergüenza. En la cabeza, duele el pecho, duele el estómago y duele la garganta. No siempre la vergüenza aparece como que, ay, algo me avergüenza. No. A veces, como no la podemos reconocer porque es una de las emociones primigenias que está almacenada en nuestra memoria, entonces simplemente la sentimos en el cuerpo y no en otra parte. Ahora, ¿cuáles son las maneras más comunes de reconocer que tenemos vergüenza? Número uno, incapacidad de sentir o de decir lo que realmente sentimos. Entonces, por ejemplo, tú le quieres decir a alguien, ay, te extraño, pero en cambio de eso le dice, ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados, entonces nosotros ponemos un freno antes de que nos rechacen, ¿ok? Así nos evitamos proteger del dolor. Allí hay una vergüenza de lo que sentimos, ¿ok? Porque creemos que amar al otro significa recibir el amor del otro. Y no, amar al otro es dar. Tú le puedes decir perfectamente al otro, ay, te he extrañado, me has hecho falta. Y sin tener que esperar, ay, tú también a mí, ¿ok? También evitar conversaciones profundas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que, o es la vergüenza la que nos hace pensar que lo que estamos pensando o los centros de intereses que tenemos no son importantes para los demás. Entonces, eso provoca un nudo que impide que nos comuniquemos de una manera sincera, de una manera profunda con el otro. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita me viene que yo muchas veces eh, evito hablar de cosas profundas, pero en este caso es una vergüenza sana, o sea, no por que yo me avergüence de lo que yo pienso, de lo que yo siento, sino porque el otro veo que no es una vasija para recibir lo que yo estoy pensando. Entonces, no puedo estar haciendo proselitismo tampoco. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando encuentras la persona adecuada para conversar, que si todo se da, tú puedes hablar sinceramente de lo que piensas, pero si no, también es válido, ¿verdad? Eh, Porque el asunto es que nuestra vida no tiene que ser, nuestro único interés no tiene que ser espiritual, ni analítico, ni psicoanalítico, ¿no? Hay tantas cosas que pueden causar centros de interés, la cocina, sin tener que hablar mal del otro, ¿comprenden? Hay muchas cosas en la vida que pueden ser un centro de interés y que no necesariamente tienen que avergonzarnos. Entonces, hay que pensar, sobre todo los que tenemos problemas para sociabilizar, ¿verdad? Porque sentimos que el otro no nos va a recibir, hay que buscar temas de conversación que no nos avergüencen. Número 3, minimizar lo que necesitas. No te preocupes, no me pasa nada. Eso es, para nosotras las mujeres somos expertas. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada. No me pasa nada.
Ahí está. Esa es una manera de atacar al otro. Entonces, nosotros podemos mostrar vulnerabilidad sin que esto signifique que estamos siendo pisoteados por nuestra dignidad y nuestro orgullo. Entonces, lo más sano es mostrar qué es lo que nos está molestando, sin necesidad de pasar por todo el teatro que nos pregunte 10.000 veces o que la persona que tenga que adivinar lo que nos pasa. ¿Ok? Luego, también sentirnos o mucho o sentirnos insuficiente. Esto de tener un diálogo interno, ay, no te quiero molestar, o tengo vergüenza de pedir esto, o soy demasiado intenso, o soy muy emocional. Todos esos juicios que hacemos de nosotros mismos provienen de la vergüenza tóxica, mis amigos. Nosotros tenemos que ser equilibrados en lo que pensamos sobre nosotros mismos. Soy súper valioso, pero tengo cosas que tengo que reparar, punto. Y las tengo que reconocer. ¿Ok? Esto nos lleva a la dificultad para recibir amor o elogios. También es un símbolo de la vergüenza que sentimos. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos da un elogio, ay, qué bonita te ves, o qué bien vestido estás, o oye, te quiero mucho. Hay algo que nos impacta emocionalmente, pero que no sabemos definir, y es una vocecita que nos dice, no eres digno de esto, no eres digno de recibir amor, ¿no? Hay que aprender a recibir y a dar amor y elogios. A una amiga, tú le puedes decir perfectamente, te quiero mucho, amiga. O, mira, me parece que esto no está bien, pero sin agresión. ¿Ok? También el querer hacer todo perfecto es un símbolo de vergüenza. ¿Por qué? Porque uno no quiere quedar expuesto a la crítica del otro. Entonces, toda, todo eso es lo que yo llamo paja mental. Todo eso nos quita vitalidad, nos quita shefa para el alma y le da la shefa a la clipa. La timidez malsana también es un símbolo de vergüenza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo llego a un sitio y yo no es que voy a hablar con todo el mundo o voy a hablar de no importa qué con cualquiera. No, yo simplemente observo, veo. Si no me provoca hablar, no hablo. Y no me da vergüenza que nadie me juzgue y me diga, mira, esta está sola, esta nadie la quiere, mira que nadie le habla aquí. ¿Ok? Todo eso forma parte de la manera de Yesod, de la manera como conectamos al otro. Y, por supuesto, miedo al juicio del otro, porque eh, es, y si no le gusta, y si piensa lo que yo le digo, y si todo eso, todo esto que le acabo de decir, mis amigos, son maneras en cómo la vergüenza se manifiesta y nosotros no entendemos qué es vergüenza. ¿Ok? Es esa vergüenza primigenia que tenemos allí y que tenemos que ver por qué le damos albergue, a qué le tememos realmente. ¿Ok? ¿Cómo transformamos la vergüenza tóxica en vergüenza sana? Como les dije, primero que nada, tenemos que reconocerla sin juzgarla. Ah, mira, Maciel nos dijo en la clase que el sentirse, el tener problemas para recibir un elogio puede ser un símbolo de vergüenza. Voy a estudiar eso en mí, ¿ok? Porque no se trata de pelear contra ella, se trata de reconocerla. Lo noto, lo reconozco. Esa emoción existe. Entonces, voy a empezar a, yo sé que esa emoción está cerrando mi canal,
Yo la dejo existir, pero voy a abrir mi canal. Entonces por eso la nombro, le doy un nombre, le doy una definición, la dejo que entre al mundo. Lo que tenemos que entender es que cuando la nombramos, cuando la reconocemos, la estamos materializando, estamos haciendo que baje. Entonces, al bajar ya deja de bloquear, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a reconectarla con nuestra propia dignidad. ¿Cómo? Nos vamos a hablar a nosotros mismos. Bueno, yo tengo esto, quizás viene de aquí, quizás viene de allá, pero eso no quiere decir que equivocarme o que tener esto me haga indigna. Yo tengo esto, lo sentí así, quizás no es lo mejor que puedo hacer en este momento, pero soy un ser humano que estoy en vías de corregirme y soy digna. Lo contrario de la vergüenza es la dignidad. Entonces, tenemos que encontrar la razón, el ancla de la dignidad para poder pasar de una vergüenza tóxica a una vergüenza sana. Entonces, ¿por qué la vergüenza tiene que ser sana? Porque la vergüenza es una guía que nos indica que está obstruyendo a Yesod. ¿Ok? Eh, la vergüenza es una guía para decirnos, mira, aquí hay una clipa, aquí hay algo que no va. Entonces, se vuelve tóxica cuando se vuelve recurrente, cuando se vuelve dañina, cuando se vuelve inconsciente y se vuelve sana cuando te sirve para despertar tu sistema de alerta. ¿Ok? Entonces, tenemos que la manera como pasamos de una a otra es encontrar el ancla para sentirnos dignos en medio de esa emoción. Esa es la manera más simple. Y si se ponen a ver, no es de verdad complicado. Lo único que tenemos que tener es el reflejo de detenernos y observar. Observo y ya yo sé que aquí hay algo que me está bloqueando mi yesod y cuando te bloquea yesod no puedes pasar a malhut, no puedes manifestar, no puedes expresarte, la energía vital se reduce. Entonces necesito poner a circular esto. ¿Qué quiere decir? Que básicamente este es el movimiento entre la Binah y la Jochma. Y vamos a ver cómo esto viene desde la creación del mundo. Fíjense, en Génesis 1:1. Ponme Génesis 1:1. Ahí está. Génesis 1:1. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. ¿Ok? Y en Génesis 2:4, que es después de que ya pasó todo, vemos, esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Elohim, pero no es Elohim nada más, sino cuando Hashem Elohim creó la tierra y el cielo. Aquí se invierte, ¿verdad? Eh, el orden y de paso desaparece el et y nos queda solamente la vav, la yesod, la conectividad y el et desaparece. ¿Ok? Ahora fíjense, hasta aquí, hasta esta creación, este Génesis 2:4, se crearon todos los elementos capaces de albergar la fuerza de vida llamada Elohim. Y Elohim es la dimensión de la Vina.
Pero a partir del séptimo día, que es cuando se concluye que no concluye. ¿Por qué no concluye? Porque la Torá nunca nos habla cómo sucedió en los otros días de la creación. Dios vio que esto era bueno y se hizo el día y se hizo la noche. No. En el séptimo día eso no aparece. Entonces, se concluye, pero no concluye. A partir del séptimo día, esta fuerza de vida que está creada empieza a aparecer la conciencia, mis amigos, dentro de esa fuerza de vida. Así que cada vez que vemos estos dos nombres juntos, Yud Kevaf Kei, antes de Elohim, nos está hablando de una fuerza de vida que se hace consciente, un matrimonio entre la Jochma y la Binah. ¿Ok? Y esto es importante porque tiene que ver con Hanukkah, eh, y quiero que vean que el orden en cómo fue creado el universo, que es Hashamayim Be'et Haaretz, es la manera en cómo nosotros trabajamos. Y la manera, o sea, el cielo se creó así. Y por eso, entre las dos escuelas de Iliel y Shammai, se decidió que toda la manera de trabajar la espiritualidad y el crecimiento era seguir este orden. Primero lo de arriba y luego lo de abajo. De arriba hacia abajo. ¿Ok? Porque el orden natural para nosotros es de abajo hacia arriba. Primero a Aretz ve Shammai. Ese es el orden para lo cual nosotros fuimos creados. Primero pensar en lo terrenal y luego en lo espiritual. Y dentro del encendido de la Hanukkía, esto es tomado en cuenta para ir primero de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar al final de la clase. Y quería darles digamos, ese tip. Entonces, siempre vamos a trabajar de lo superior a lo inferior y de lo invisible a lo visible. ¿Ok? Entonces, esto nos habla de ese movimiento de Yesod. Yesod está en lo invisible, mis amigos. Y Malhut a Aretz es lo visible. Entonces, eh, ese Yesod va a ser el lugar en donde todo lo que nosotros sentimos, pensamos y decimos se vuelve realidad. ¿Ok? Dicho esto, vamos a pasar a otro tema. Génesis, vamos a Génesis 35, 20 y 21. Ahí está. Fíjense, nos dice sobre su sepulcro, el sepulcro de Rachel, Jacob erigió un pilar. Este es el pilar junto al sepulcro de Raquel hasta el día de hoy. Y enseguida nos dice, Israel siguió adelante y acampó más allá de Migdal Eder. Es decir, en el versículo 20 nos habla de Jacob para explicarnos que ahí él tenía toda su tristeza, todo su duelo, toda su parte humana, y levantarse de ese dolor lo pone en la posición de Israel. ¿Ok? Y esto es importante porque vamos a ver constantemente en la Torá que Jacob en ocasiones es nombrado Jacob y en otras es nombrado Israel. Entonces, tenemos que ver que esto no es casualidad. La Torá quiere mostrarnos que Jacob sigue siendo su nombre, pero que Israel es un título que es usado en ciertos momentos de trascendencia espiritual y es lo que les decía al principio.
Jacob representa el lado humano, el lado físico, con todas sus emociones, con sus miedos, con sus luchas cotidianas. Lo vemos actuar como Jacob cuando confronta conflictos familiares, cuando toma decisiones humanas o cuando atraviesa situaciones donde el ego y la inseguridad lo guían. Es el Jacob que tropieza, que siente celos, que prefiere a un hijo que al otro, que discute con sus hermanos, que cuida, que con su hermano, que cuida de sus hijos o con todas sus preocupaciones terrenales. En cambio, Israel es la lucha interna y es la grandeza lograda después de ganar esa lucha. Y esto es importante porque fue Jacob quien abrió esa puerta para toda la humanidad, mis amigos. Jacob nos dio acceso a lo divino que estaba bloqueado por la idolatría colectiva. Cuando actuamos como Israel, él, por ejemplo, Jacob, bendice a sus hijos, tiene visiones proféticas o interactúa directamente con lo divino. En consecuencia, cuando nosotros actuamos con Israel, podemos bendecir a todo lo que nos rodea, mis amigos. Esto es lo que nos está enseñando la Torá. En términos cabalísticos, cada nombre funciona como un canal de energía. Jacob canaliza la vida en el mundo físico y las pruebas humanas, mientras que Israel canaliza la luz espiritual y la conexión con los mundos superiores. Por eso es que cuando nosotros hacemos Hanukkah, cuando estamos en las festividades, cuando hacemos Shabbat, nosotros estamos canalizando a Israel y allí tenemos esa capacidad de bendecir, de multiplicar, de expandir energía. ¿Ok? Entonces, eh, estar en Israel, mis amigos, es como recibir un título nobiliario de conde, de duque, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no se trata de pensar solamente en un nombre elegante, es mucho más profundo. No es como aquí que un duque tiene un título, ay sí, el duque y siempre te tienen que nombrar con el título. Israel es más discreto, es un estado interno, pero es reconocido por el alma. Sin embargo, cada vez que somos Israel, ocupamos un lugar especial dentro de la sociedad y nuestra alma adquiere derechos, pero también responsabilidades. Es una distinción en el mundo de lo invisible. No lo vemos, no lo entendemos, no lo sabemos, pero tiene responsabilidades y esas responsabilidades nos otorgan derechos. ¿Ok? También un título nobiliario, más allá del reconocimiento y el mérito, representa una condición de lealtad a quien nos da el título. En este caso, es Dios. Y esta es la razón por la cual nuestra lealtad tiene que estar ap- apoyada en la conciencia del Dios único. ¿Ok? Israel, desde Jacob, desde esa lucha, es un título de memoria. Es decir, Israel va a desbloquear memorias de de lo que está más allá de nuestra encarnación, memorias del alma, las memorias que el alma tiene reprimida. Entonces, que si olvídense de registros akáshicos y cosas, tonterías de esas, porque todo eso, el alma, cada vez que nosotros estamos en Israel, el alma va a decantar esas memorias, lo que hemos logrado a través de la historia de nuestras memorias y vamos a ser el recipiente de ellos sin necesidad de recordar los traumas que nos tuvieron que llevar a eso. Si lo hemos olvidado,
es por alguna razón. La memoria, los pensamientos ocupan espacio, tienen masa, se los he dicho otras veces. Entonces el cerebro nos ayuda a sintetizar, o el doble, el alma, nos ayuda a sintetizar, ¿verdad? Todo lo que somos como en nuestra existencia desde hace 350.000 años, nos la va a sintetizar en el aquí y en el ahora. Entonces nosotros lo único que importa es el yo de ahorita y buscar expresar Israel en este instante, porque es lo único que me va a mantener fluyendo en mi yesod, mis amigos. Si nosotros nos las pasamos con nostalgia del pasado, ay, aquella época, ay, miren, esas épocas regresarán en el estado de corrección bruta. Es decir, cuando uno quiere volver al pasado es porque no se sanó ese pasado. Entonces lo que te va a venir no es la época buena del pasado, no, mis amigos. Nos va a venir la corrección que no hicimos. Y eso lo vemos los venezolanos bien clarito. Entonces, esas nostalgias del pasado, tenemos que ver verdaderamente qué es lo que nos está diciendo esa memoria Israel. Limpien eso, sacúdanse eso, porque todo lo que necesitan está aquí y ahora. ¿Ok? Ahora tenemos que tratar un tema obligado que es la túnica de Joseph. Esto está en Génesis 33. Dice, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. Era su hijo de la vejez y le había hecho una túnica adornada. Como ya les dije, esta porción comienza con Vayeshev, que quiere decir descansa, y en lugar, porque Jacob viene de luchar con Esav, de los años de esclavitud con Labán, de haber sido engañado cuando se casó, de la pérdida de Rachel. Entonces él busca de verdad, ya dice, ya basta. Pero ahí es donde comienza la historia de Joseph, la más dura de todas. Él aparece como un joven de 17 años, por eso la Torá nos dice, es hijo de sus 17. ¿Qué quiere decir eso? Que es, aunque está hermoso, ya se completó como hombre, es todavía inmaduro. Y su juventud e inexperiencia lo llevan a cometer errores. Él mismo llevaba a Jacob informes negativos sobre sus hermanos. Pensaba que hacía lo correcto, pero no medía el impacto que esas palabras tendrían en una familia que ya era sensible por la diferencia que había entre Rachel y Lea. Lo sorprendente aquí es que la Torah es honesta, no trata de disimular las fallas de sus grandes personajes, al contrario, nos muestra desde dónde vienen y a lo que llegaron, como para llenarnos de esperanzas a todos. Si lo pudo hacer Jacob, nosotros también podemos. Entonces, el problema se agrava cuando se menciona el amor especial que Jacob muestra por Joseph, simbolizando en la famosa túnica de colores. Es un misterio porque es muy raro que Jacob no se haga consciente de lo que puede producir el favoritismo. Es como si no conociera las leyes ni la psicología de sus hijos. Fíjense que el mismo Jacob sufrió la preferencia por el apoyo que su padre mostró hacia Esav. Entonces él debería haber sido más cuidadoso. Un pequeño gesto como una túnica especial despierta entonces una tormenta de celos. La Torá dice una frase muy fuerte. Los odiaron o lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense que esto está en Génesis
37, 10 y 11. Dice, entonces sus hermanos se enojaron con él y su padre recordó el asunto. Una vez cuando sus hermanos habían ido a pastar el rebaño de su padre en Siquem. Ahora fíjense que yo les señalé allí la preposición et. Esta preposición tiene dos puntos arriba que están en el Sefer Torah. Y como lo vimos la semana pasada, estos dos puntos producen un cambio en la palabra. Es así como que si anulara la palabra, la voltea, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sus hermanos en ese momento estaban furiosos, tan furiosos que lo querían matar allí. Y la gracia intervino ellos mismos dicen, vámonos de aquí porque si no lo vamos a matar. Pero ellos se quedaron rumiando. Y estos dos punticos nos dicen, no es cuando ellos digan que pueden ejecutar mi plan, es cuando yo diga. Eso es lo que nos dice la Biná. No es cuando ellos digan, es cuando yo diga, porque todo tiene un propósito. ¿Ok? Entonces, los hermanos se fueron y se alejaron de él. ¿Y qué hace Jacob? Comete el error de recortar esa distancia que los separa. Y Jacob lo manda a acercarse a sus hermanos. Como si Jacob no tuviera la visión de entender lo que estaba pasando entre sus hijos. O quizás Jacob simplemente estaba siendo un instrumento de la conciencia para esto. Porque este año encontré un comentario que explica un poco el favoritismo de Jacob por Joseph. Y hay, hay como una explicación un poco más razonable de que realmente no era un favoritismo. Fíjense, dicen Génesis 37:10 dice, y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, hablando de los sueños, ¿verdad? Su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has tenido? Le dijo. Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti. Ahora fíjense lo que les señalo yo aquí en la diapositiva. En amarillo, antes de que él diga, en Asher, ¿verdad? Que es por qué. Dice, si lo tomamos desde la Resh, nos dice Rachel Mat. En realidad, la Torá nos está diciendo aquí que Jacob estaba aún dolido por la muerte de Rachel y él lo que le estaba preguntando a su hijo es, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que Rachel se va a levantar entre los muertos? No es que lo reprendió, sino que él sabía que Joseph tenía esa cuestión de la profecía y le dice, o sea, me estás diciendo que tu madre va a revenir. Esa es el problema, el fondo del problema. ¿Qué sucede entonces en ese momento? Que los hijos de Lea se resintieron por su madre, por el favoritismo que Jacob siempre tuvo con Rachel y por el desprecio que Lea siempre sintió. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que muchas cosas ocultas suceden alrededor de una persona cuando se siente víctima y cuando provoca que los otros lo victimicen también, porque el que se siente víctima busca que los otros lo miren como víctima y esto procura un caos a nuestro alrededor. Entonces, aquí hay una lección muy importante. Ni Lea fue víctima,
En todo caso, podríamos decir que Jacob fue víctima del engaño de Lea y de Rachel, porque Jacob no trabajó para Lea, Jacob trabajó para Rachel. Él fue engañado. ¿Quién es la víctima entonces? Pero ¿quién se sintió víctima toda la vida? Lea. Y sus hermanos, o sea, los hermanos de Joseph, los hijos de Lea, vi- eh, resintieron esa situación. ¿Ok? No es que Jacob tenía preferencia por su hijo, porque él sabía perfectamente lo que sucedía. Lo que no entendía o lo que no podía evitar era esa percepción que tenían los hijos, porque era evidente la preferencia que Jacob tenía por Rachel. Él estaba realmente enamorado de Rachel y no de Lea. Y eso se nota, eso se ve. Pero en lugar de aceptar esa situación, porque en realidad a Lea le correspondía, era Esaf, entonces prácticamente como Jacob la cogió, ¿verdad? En lugar de aceptarlo y de verlo como una bendición, se resintieron. Y allí es donde está el gran problema del victimismo, ¿ok? Porque en general, el que es víctima siempre en el fondo es victimario. Atención allí, ¿ok? Y esto también, eh, Jacob, percibiendo esta realidad, le da a Joseph una túnica, no para mostrarle su preferencia, sino para darle esperanza con respecto a lo que le venía. Quizás ni siquiera Jacob se dio cuenta de esto, sino que fue un impulso de Israel, de su conciencia, cuando le dio la túnica a Joseph. Porque fíjese, el Midrash dice que las letras de la túnica de Joseph se llama Ketonet Pasim, ¿verdad? Y Pasim tiene las primeras letras, no los dice el Midrash, las primeras letras de cada eh, de Pasim nos habla de la travesía de Joseph. Por ejemplo, la Pei nos habla de Potifar, de ese destino que él iba a tener con Potifar. Sojerín, la Samej, nos habla de los mercaderes. La Yud nos habla de los ismaelitas y la Mem de los midianitas. Entonces, la túnica tenía su destino codificado. Y aquí hay una cosa importante. Si los hijos de Jacob hubiesen estado dispuestos a crecer, a madurar emocionalmente, se hubiesen dado cuenta que esta túnica no era un privilegio que Jacob le daba a Joseph, era un mensaje de codificación para que no se desesperara de los acontecimientos que le vendrían más tarde, que todo estaba planificado. Los hermanos no entendieron esa diferencia y la interpretaron como arrogancia. ¿Por qué? Porque esto fue una luz revelada antes de tiempo. Esto fue a los 17 años de Joseph, fue revelada antes de tiempo y por eso la túnica se pierde. La túnica, Joseph la tuvo muy poco tiempo encima de él, porque era una luz que todavía no estaba lista para ser revelada. Y el Zohar dice que la luz revelada antes de tiempo provoca oposición. La túnica mostró a los hermanos la grandeza espiritual de Joseph antes de que él tuviera la madurez emocional para contenerla, porque básicamente era una túnica sacerdotal. Entonces, esto en Cábala se llama Or Sheino Kevli, luz sin recipiente adecuado. Es una luz verdadera, pero es peligrosa, porque puede deslumbrar, pero también puede ser mal interpretada, que fue lo que pasó. Y de hecho, si esto no hubiese sucedido de esta manera, ni siquiera el 9 de Av se hubiese producido,
porque la raíz de estos sentimientos de malevolencia fue transmitido de generación en generación a las 12 tribus, ¿ok? Que es lo que hoy en día se llaman las constelaciones astrales, ¿ok? El Zohar dice que Yosef posee una luz muy especial asociada a la Tefira de Yesod, el canal por el cual toda la energía espiritual fluye hacia el mundo. Y esa luz no debe quedar oculta, pero tiene que saberse en qué momento va a revelarse, mis amigos. Las franjas de colores son manifestaciones de los diferentes aspectos de esa luz. Ya ustedes saben que cuando la luz pasa por un cristal, se refracta en 7 colores. Bueno, eso es eh, lo que nos dice esta túnica. Y el Zohar nos dice que al pasar por un prisma antes de tiempo, esa luz despierta juicios. Y aunque Joseph llevó la cotoneta sin solo un corto tiempo, la Cava y los comentaristas señalan que esta prenda se convirtió en parte de su identidad interior. Los hermanos pudieron arrancar la tela, pero no pudieron arrancar lo que la túnica había despertado dentro de Joseph, que era esa luz, pero interior. Digamos que eh, entran de trabajarse para ir madurando y para poder expresarse, que fue cuando él realmente salió de la prisión y se convirtió en el virrey de Egipto. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar de la prueba de Yosef, que es muy importante. Fíjense lo que nos dice el Génesis 39:10. Dice, y por mucho que ella, la esposa de Potifar, persuadía a Joseph día tras día, yom yom, él no accedía a su petición de acostarse a su lado, de estar con ella. A primera vista, esto pareciera, bueno, él es tentado y él dice que no, cualquiera podría hacerlo, ¿cierto? Porque la Torá lo presenta algo como muy simple, pero a la vez los comentaristas lo presentan como algo grandioso. ¿Por qué? Porque este momento define a Yesod y a Yosef para toda la eternidad. La clave está en entender que el acto no se mide solo por la acción, sino por el contexto. Y el contexto de Yosef hace que ese no, esa negativa, sea casi imposible de realizar, sea enorme. Yosef no es un sabio maduro cuando esto ocurre, es un joven arrancado de su hogar, vendido por sus hermanos, convertido en esclavo, viviendo en un país extraño, sin apoyo, sin reputación que cuidar y sin nadie que lo vea. Está solo, absolutamente solo. Y en ese vacío emocional, la esposa de Potifar se le presenta no solo como una tentación física, sino como la puerta a una vida más fácil, más ostentosa, más segura. A través de ella, Joseph podía dejar de ser un esclavo sin futuro y convertirse en alguien importante dentro de Egipto, porque esta básicamente era el sugar daddy de, o sea, lo contrario al sugar daddy. Entonces, la resistencia de Joseph no fue un rechazo moral, fue rechazar un camino que podía salvarlo materialmente. Es un no a la comodidad, un no al poder, un no a una nueva identidad, un no a la riqueza, pero un no que lo hubiese alejado completamente de sus raíces. Fue un no aún sabiendo que eso lo enviaría a la cárcel, sin garantías de salir jamás. Joseph sabía exactamente lo que estaba poniendo en juego. Pónganse en el lugar de Joseph. ¿Cuántas personas que hoy en día conocemos
No comienzan íntegras, pero cuando se meten en el berenjenal, rápidamente se desvían y terminan siendo corrompidos. ¿Por qué? Porque tienen en peligro su vida, porque la comodidad, porque tienen el dinero, porque eso implica un cambio total para su existencia. Entonces se van por la parte más fácil. Bueno, es a eso a lo que Joseph le dice que no. Es una María Corina Machado, pues, un Joseph. Ahí está. Entonces, la grandeza de Joseph no está en su contención, sino en su fidelidad. Fue un acto de lealtad a su alma, a su propósito. Y eso en las condiciones en las que él estaba es algo que muy pocas personas pueden hacer, mis amigos. Aún hoy en día es realmente de valientes. Entonces, por eso José se convierte en Yosef Atzadik. Y es a partir de esa integridad en donde otras personas debajo de él, hoy en día, pueden también tener esa integridad. Si él no hubiese hecho eso, la integridad no existiría, mis amigos. Él la construyó. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hablar de unos detalles de Hanukkah. Fíjense algo. Nuestro rabino hizo un estudio talmúdico de Hanukkah, ¿verdad? Donde buscó todas las leyes sobre Hanukkah y bueno, por eso yo les quería eh, hablar un poco de esto. Y Otmar, que a esta hora son las 3 de la mañana, pobrecito, me hizo unas preguntas para que se las contestara en la clase y poderlas ver en video. Voy a empezar por allí y después le hablo de los demás. Fíjense, él me dice, unos dicen que primero se debe encender el shamash y luego las velas diarias. Otros dicen que primero es las velas del día y por último el shamash. Me gustaría saber por qué la diferencia. La diferencia es porque hay diferentes escuelas. Hay, además que hay el Shulchan Aruch, hay una interpretación del Shulchan Aruch y hay costumbres sefaradí, hay costumbres masortí, hay gente que lo hace de acuerdo a cómo está escrito en el libro de los Macabeos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto, mis amigos, es que el consenso general que se logró es que lo primero que se hace es activar la mitzvah del día. ¿Qué quiere decir eso? Que la vela de Hanukkah es la primera que se debe encender, porque esa es la mitzvah del día. Y luego se enciende el shamash. Ese es el consenso. ¿Ok? La segunda pregunta es qué se hace con las velas después del encendido y apreciación por 30 minutos. Va a la basura directamente. O si les quedó aceite, eh, pueden usarlo para otro encendido, porque lo que cuenta es la mecha. Pero en general va a la basura. ¿Ok? Las velas adentro de la casa, cerca de una ventana o afuera en la puerta. Me la pregunta. Él dice, yo tengo casa, entonces mi puerta afuera está a nivel de tierra, no es edificio de apartamento. Esto es importante porque, de acuerdo a la ley, no se debe poner la menorá más alta de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no podemos observar la llama. Y el trabajo de Hanukkah es observar el fuego. ¿Ok? Entonces tenemos que ponerla por lo menos a la altura de nuestro pecho, porque nuestra menorá está en el pecho, y que la base no esté más arriba de 30 centímetros del suelo. ¿Ok? Esto se llama, ya les voy a decir, son dos medidas. Tefaim, que son de 8 a 10 centímetros, ¿verdad? Y amot, que
en la altura está que no puede estar más allá de 9 a 12 metros con respecto a un edificio, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes viven en el piso 5, ¿verdad? Están más altos de 9 a 12 metros con respecto a la puerta de la casa, con respecto al piso, van a considerar que el amot, la base, es el edificio en donde están, el piso en donde están y no el edificio completo. ¿Ok? Me explico. Cuando dice que no puede estar más allá de 20 amot, nos está hablando que arriba de una altura de 9 a 12 metros. Eso quiere decir que no es que se va a bajar a la calle a hacer Hanukkah, sino que en este caso se toma que la base es el piso de nuestro apartamento como si esto fuera la calle. Es decir, lo que se considera la calle es lo que está fuera de la puerta. Y en este caso se abre la puerta o de la casa o del edificio. Se puede hacer también en una ventana si la ventana da para que otras personas lo vean. Por ejemplo, mi ventana no tiene lo que se llama vis a vis. Yo tengo una ventana, pero no tengo público que pueda ver mi januquía. Entonces yo no la debo hacer en mi ventana, sino que debo abrir la puerta. ¿Ok? Cuando uno está solo, ¿esto es por qué? Porque la Hanukkah tiene que tener testigos. El fuego de Hanukkah tiene que tener testigos. Entonces, cuando uno está solo, que no hay más personas, tú tienes que quedarte delante de la Hanukkah porque el testigo eres tú. ¿Ok? Entonces, para que vean que han tomado en cuenta todos los detalles en las leyes. Luego nos dice, eh, se puede hacer intención, pedido y en qué momento. Por ejemplo, durante los 30 minutos de apreciación. Durante estos 30 minutos en los que aprecia, primero, la vela de Hanukkah debe tener suficiente aceite como para que dure al menos una hora encendida. Una hora, 15 minutos, 90 minutos. Pero observándola, tenemos que quedarnos mínimo 30 minutos. En ese momento cantamos, en ese momento explicamos la historia de Hanukkah, etcétera, 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 ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que eh, nosotros vamos a concentrar nuestra meditación en soltar todo lo que nos distrae. Les voy a explicar esto porque es muy importante. Hanukkah, el verdadero sentido de Hanukkah es el triunfo que la espiritualidad tuvo sobre el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Porque era el imperio griego. El helenismo es todo lo que nos distrae, mis amigos. El teatro, la televisión, las redes sociales, las comidas, los bonches, las tradiciones, las luz, todo lo que nos distrae representa al helenismo. El helenismo es eso que hace que hoy en día la gente esté dormida aún, ocupada con lo que pasó en el día, lo que pasó en las noticias, todo eso es helenismo. La manera en cómo nos manipula la mercadotecnia es helenismo, porque todo lo que nos distrae, todo lo que nos saca la atención del alma es helenismo. Hanukkah es el triunfo sobre el helenismo y por eso la mejor época es la decembrina, cuando el helenismo está en pleno auge. Eso no quiere decir que no vamos a celebrar con nuestra familia, que no vamos a comer con nuestra familia, no. Eso quiere decir que nuestra atención está puesta en el sitio correcto, a pesar de que nuestro cuerpo esté disfrutando. Y esa es la diferencia.
¿En dónde está puesta nuestra atención? ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 8 días de Hanukkah, nosotros vamos a estar concentrados en que esa luz encienda todo, todas mis sombras, que me las muestre y que me las diluya a través de la misericordia, que todo eso, que saque toda mi malevolencia. Yo, en lo personal, me quedo con esa palabra. Diluye la malevolencia. Diluye la malevolencia. Y pasaré los 30 minutos pidiendo, diluye la malevolencia. Y el último día, que es el día de mi segula, entonces ahí me concentro en escribir mi proyecto del año próximo. ¿Ok? Entonces, eh, eso para responder las em, preguntas de Otmar. Hay algo importante también dentro de Hanukkah. Entre las leyes de Hanukkah está el que pierde a una persona cercana durante Hanukkah y su entierro. Hanukkah no es Yom Tov, entonces, ni es Shabbat. Entonces, la persona que está en duelo está exenta de esa obligación religiosa cuando uno la quiere ver religiosa. La persona no está obligada a usar tefilín, no está obligada a recitar oraciones, ni a hacer nada. ¿Ok? Solo se levanta el duelo cuando entra Shabbat. Ahí sí. Que por cierto, el próximo Shabbat es Rosh Hodesh Tebet. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, esto es importante entenderlo. ¿Qué otra cosa les puedo decir de Hanukkah? Para el Shabbat es importante entender que primero se enciende la Hanukkía y luego se enciende Shabbat, porque después de Shabbat, Shabbat tiene preferencia sobre todas las otras mitzvot. No se puede encender fuego después de Shabbat. Si ustedes van a hacer eh, comidas para reunir a la familia después de la Hanukkía, después de Hanukkah, especialmente el último día, se considera una comida seudá si hacen jalá y hacen kiddush. Entonces ahí hacen sus bendiciones. Si no, si no tienen pan y vino, no es una comida seudá de Hanukkah. ¿Ok? Es una comida normal. Eh, bueno, ya yo creo que con esto lo que más importante para mí era decirles lo del helenismo, entender que nosotros estamos luchando aún hoy en día con esa batalla. Eso no se ha ganado, mis amigos. Por eso todos los años tenemos que hacer Hanukkah, para vencer esa distracción. ¿Ok? Ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas.